Un saludo cordial para todos los compañeros del curso Técnicas de Entrevista con la profesora Ana María Abad. Vamos a entrevistar a nuestro compañero Alejandro. Bienvenido. Muchas gracias, Gabriel. Compañero Alejandro, en el corregimiento donde usted vive hay una alta población de venezolanos que han migrado desde su país por los motivos sociales y políticos que todos conocemos. ¿Cómo han vivido ustedes esta situación? Bueno, pues ha sido algo horrible y ha sido ya verdad que una problemática para nosotros. Es muy maluco porque llegan acá donde encuentran sus oportunidades y todo, pero para nosotros los mismos habitantes pues no hay oportunidades ya para trabajar, ya los costos de los víveres aumentaron, el transporte aumentó, los servicios públicos disminuyeron la calidad, la salud pública empeoró, entonces se congestionó todo y la verdad yo lo veo más bien como una problemática. ¿Han tenido también algo relacionado con el agua? Claro que sí. Eso, allí tenemos un nacimiento pues que estaba hecho para nosotros los habitantes de acá, pero como empezó a llegar el venezolano, luego el venezolano trajo a su familia, luego su familia trajo a los hijos a sus amigos, entonces ya es un nacimiento que estaba para nosotros, pero ya pues se multiplica para la gente. Entonces ya hay razonamientos de agua y pues ya eso la verdad nos complica la calidad de vida de nosotros. ¿Qué deberían hacer entonces los venezolanos para ustedes? Pues ya yo considero que, hombre, pues si ellos hacen parte de Venezuela y tienen su tierra, ¿por qué no se levantan como nación, como pueblo unido? Hay muchas historias pues que relatan de pueblos que se han levantado contra grandes dictaduras. Hombre, ellos podrían hacer lo mismo, unir las fuerzas y allá en su tierra donde tienen sus cosas y donde tienen su espacio, pues levantarse contra una persona pues que les está causando tantos problemas. Yo pienso que el deber de ellos es más allá, pues como ciudadanos cumplir sus deberes allá y no acá venir a generar problemáticas, que es lo que han estado haciendo. Hace tiempo los colombianos, por motivos de orden público y de la guerra interna, tuvieron que viajar a Venezuela para establecerse y seguir recibiendo el sustento. ¿Será que no es hora que Colombia le devuelva el favor a Venezuela? Bueno, ya verá que sí, que no lo habían visto desde ese punto de vista y pues sí, ya para eso están las naciones, los países y pues están para colaborarse. Yo pienso que también entonces ellos están buscando hospitalidad de nosotros, que es algo que no depende solo de ellos ni del gobierno, sino que también de nosotros. Considero que los ciudadanos colombianos hemos estigmatizado un poco a los venezolanos pues porque hay unos que han hecho daño, pero pues tampoco hay unos que vienen buscando refugio, hospitalidad, una calidad de vida digna por lo menos, y pues yo pienso que podemos equilibrar las partes y aceptar por lo menos y buscar estrategias que puedan vincularlos de una manera sana a la evidencia y las dinámicas colombianas. Claro que el argumento que usted da sobre la primera pregunta que le hice, pues también es muy cierto. Es que los colombianos también necesitamos trabajo, ¿cierto? También necesitamos pues salir adelante, esos campos y esas opciones laborales. Entonces ese argumento pues también parece muy válido. Sí, pero es muy horrible porque de cierta manera el desempleo, sobre todo en la zona donde yo vivo, es alto. Es alto, claro que sí, es que estamos pues sufriendo bastante, es la situación crítica en todo el país. El desempleo va aumentando, ¿verdad? Y llegan entonces muchas personas a ocupar las pocas plazas que quedan para los habitantes de la región. Al fin y al cabo, pues estas personas se van a ir, van a migrar nuevamente para su país y mientras tanto entonces ¿qué podrá pasar? ¿O qué opinan las personas en su pueblo? Pues en realidad hay como una cierta frustración, no hay estrategias y simplemente están esperando es como que el gobierno haga algo y pues en realidad es lo que todos esperamos, como que hayan intervenciones del gobierno, porque al fin y al cabo son ellos los que tienen que buscar estrategias. ¿Qué debería pasar entonces para terminar con ese problema político que hay allí con ese presidente? Bueno, pues es maluco hablar de un levantamiento de armas y de algo pues, que en realidad genere violencia. Pero es que en ocasiones tal vez eso es lo único posible, como usted lo decía ahorita, en muchos países se ha dado el levantamiento, en muchos países las personas han tenido que protestar
fuertemente. Entonces es verdad que muchas dictaduras de lo que tenemos conocimiento se han terminado justamente por esa lucha. Puede que sí, como hay otras que se han terminado más por luchas ideológicas y más por luchas contra como blindándose frente a las fuerzas y las amenazas que pone el gobierno. Tenemos muchos casos también así. Y después de todos estos años, ¿usted cree que el régimen chavista podrá ceder a una ideología diferente a la que ya tienen? No, en realidad es complejo analizar la situación y Entonces, ¿qué podrían hacer los venezolanos? Devolverse. Usted decía que ellos deberían devolverse hacia su patria, ¿cierto? Quizás esa sea una opción, pero una vez allí, entonces, ¿qué podrían hacer? ¿Cuáles serían esos caminos? no sé, ya yo creo que es necesario que ellos los analicen, pues ya no creo que nos corresponda a nosotros. ¿Cuál sería el deber de unos ciudadanos en esa situación? Sea en Venezuela, sea en Colombia, en donde sea. Defender lo propio, defender lo suyo, la verdad a costa de lo que sea. Defender lo que es de ellos, la tierra es de ellos, el país es de ellos, los bienes, lo que tienen, el petróleo, toda la cantidad, las personas, los hijos que tienen allí, las instituciones educativas, el desarrollo que han logrado muchos años, pues sí, gracias al socialismo y al chavismo, pero tienen algo que incluso Colombia no tiene. Entonces tienen más, pero de pronto lo que les hace falta es berraquera también y pararse frente a las amenazas de Maduro, a las amenazas de las ideologías y pararla de alguna manera. Y hay algo más, es que todo régimen y toda dictadura inicia a partir de una enorme corrupción. Entonces, estos personajes llegan al poder justamente a partir de la repartición ilícita de los bienes del Estado. Entonces, un dictador se hace dictador justamente porque empieza a comprar conciencias. Tal vez eso ha venido pasando también en nuestro país. Uy, por supuesto, la corrupción es algo de lo que Colombia está impregnado totalmente, no es algo pues que deba callarse, es algo que en realidad nos está afectando a todos nosotros. De hecho, una situación que nosotros vivimos en este momento es el café, por ejemplo, que va muy relacionada con la problemática de los venezolanos. El café, que es el bien común del colombiano y en esta zona que abunda tanto, está desvalorizado totalmente. De hecho, los precios y el valor que el gobierno le está dando al café para comprárselo al campesino es totalmente bajo, no le da. Entonces la problemática que viene, el campesino aquí tiene sus hectáreas, tiene su finca, tiene su gran cultivo de café que en otro tiempo le dio mucho dinero, pero ahorita no tiene con qué pagar a un trabajador, a un agregado, no tiene con qué sostener los bienes materiales para poder que este cultivo pues prospere. Entonces, claro, llega el venezolano que sí recibe cualquier cosa y entonces ya entra a trabajar aquí. De hecho, también es una parte de orgullo del colombiano porque pues el colombiano busca un jornal un poco más digno y más alto. En cambio, el venezolano pues ya lo que le den. Entonces eso ha permitido que las fincas se resignifiquen un poco y vuelvan a crecer otra vez. ¿Qué se le puede enseñar a los niños, a los jóvenes a partir de esta situación? ¿Qué enseñanza deberíamos transmitirles como sus padres, como sus tutores, como adultos responsables de esta sociedad? ¿Cuál es la enseñanza? Pues yo pienso que la educación de ellos está principalmente a cargo de las instituciones educativas, es decir, del gobierno, ¿sí? De la educación que le dé el gobierno. Ya lo que nosotros podamos darle como familias y como adultos sería más que todo la formación en cómo respetar al otro, en cómo recibir al otro, en cómo no permitir incluso que el venezolano llegue o el extranjero llegue a hacer daños. También hay que tener una postura clara y firme frente a eso, pero también cómo recibir al otro con hospitalidad, cómo enseñarle la cultura, también de transmitirle cosas propias de acá del país, transmitirle cosas buenas. Sí, porque no todo extranjero va a llegar a hacer mal. Muchos llegan a compartir y toda persona tiene derecho a salir adelante, porque estamos muy metidos en un esquema de fronteras, pero en realidad tal vez ya sería tiempo de superar un poco, porque vemos lo que ocurre, por ejemplo, en la frontera sur con Ecuador, un país que ya exige visa al ciudadano venezolano para ingresar a su territorio, y vemos la situación terrible que ocurre allí en el puente internacional Rumichaca,
una situación de frío, de hambre, de desolación, donde no pertenecen a ninguno de esos dos países, pero tampoco se pueden mover de allí. Entonces yo pienso que también estamos llevando la norma tal vez un poquito a un exceso. Sí, podría ser. Sin embargo, entonces ya el gobierno, o los gobiernos más bien, ni permiten oportunidades afuera, ni permiten oportunidades adentro. Pasa con la educación, pasa con los problemas de salud, pasa con muchos sistemas internos. Entonces, también es una problemática que depende también mucho de ellos y que no generan estrategias que en realidad les solucionen los problemas a todos. Porque ni allá ni acá. Si me quedo acá hay problemas, si me voy también, incluso hay veces hay menos problemas en otros países. Así es, entonces es una situación difícil que ya va invadiendo como muchas naciones y que ya nos debe llevar a sentarnos, sobre todo pues a los gobernantes, a negociar, pero también a nosotros, los ciudadanos del común, también nos debe llevar a sentarnos a una mesa, también a plantear estrategias, soluciones adecuadas para todos, para los habitantes de una región, para los migrantes. Es necesario entonces crear esas estrategias. En su pueblo están de acuerdo en mirar qué se puede hacer para que todos estén con una mejor calidad de vida. Claro que sí, hay mucha disposición por parte de la comunidad, por parte de todos, porque no ha habido pues como una manifestación brusca y violenta frente a la presencia de los migrantes, sino que más bien hay oportunidades, como lo explicaba ahora. Antes beneficia en algún sentido a los dueños de tierras, a los dueños de los cultivos, los beneficia de alguna forma porque pues ya hay un agregado, un trabajador que puede por lo menos levantar las fincas, llevar los cultivos, venderlos, etcétera, todo lo que el proceso implica. Y me parece que usted tocó un punto muy importante y es el de la educación. Yo considero que las estrategias están en articular al gobierno, a la educación y a la ciudadanía. Por supuesto, si las articulamos, pues vamos a sacar algo bueno, pero si aislamos solamente al gobierno, si aislamos solamente a la educación, si dejamos lo que a los ciudadanos les plazca, pues van a ser tres partes que van a actuar por sí solas y que de alguna manera se van a equivocar en algo. Así es. Bien, entonces muchas gracias por esta entrevista y por estos argumentos que nos ayudan a entender un poco esa problemática. A usted muchas gracias. Bien, ahora vamos entonces a hacer el análisis del video de la entrevista anterior. Entre los dos vamos a hacer este análisis. En primer lugar, vamos a aclararle pues, a la profesora que no quisimos hacer esas preguntas de base acerca de la familia, la edad, qué hace, qué estudia, porque quisimos partir de un supuesto. Somos ambos estudiantes de este curso de técnicas de entrevista. Entonces las preguntas para generar confianza fueron más bien referentes a una problemática que él está viviendo en el lugar donde habita. Entonces fueron problemáticas acerca de su pueblo. ¿Cómo se sintió con esas primeras preguntas? Con las primeras preguntas, pues más contextualizado y cómodo con ellas. Expliquemos un poco este encuadre que utilizamos con la posición de las sillas. Bueno, el encuadre que se utilizó fue un encuadre en L que evita un poco la incomodidad del encuadre que es frente a frente, cara a cara. Además, el encuadre permite para la situación del momento que estamos grabando. Exactamente, entonces es un encuadre en L, es una especie de triángulo contando la cámara, entonces nos podemos ver, pero no nos intimidamos mirándonos de frente. Entonces es un encuadre apropiado para generar confianza y un diálogo un poco más ameno. En el análisis extensivo que hicimos a nuestro video y a nuestra entrevista, pudimos encontrar que el compañero respondió justamente utilizando los tres roles de este análisis transaccional. Nos contestó en primer lugar, la primera pregunta la contestó como el niño, la segunda como el padre y la tercera como el adulto. Cuéntenos, compañero, ¿por qué la primera pregunta sobre la situación con los migrantes la contestó desde el rol del niño? Bueno, las respuestas se daban para victimizar, para responder más desde los sentimientos y para delegar más responsabilidades hacia otras personas. El punto central está en la victimización del problema. Exacto, entonces es muy notorio en esa primera pregunta que usted utiliza estas palabras como un poco cansado con la situación, cansado con aquellas personas. Y hay algo más sobre el rol del niño. El niño no es capaz de ponerse en los zapatos del otro, es decir, no es capaz de comprender la situación de otras personas. Es muy notorio entonces allí ese rol. Para la segunda pregunta sobre lo que deberían hacer estas personas migrantes en su patria, usted utilizó el rol del padre. ¿En qué consiste ese rol?
¿Y por qué, cuáles fueron las palabras que usted empleó allí en la entrevista? Desde el rol del padre se utilizaron más palabras como deberían, ellos tienen que, la situación de ellos se presta para. ¿Por qué? Porque es más desde lo que siempre se ha hecho. También, por ejemplo, se pusieron ejemplos acerca de hechos históricos pasados que siempre han sido así, que siempre han sucedido así, y la postura fue más desde la crítica, desde lo que ellos tienen allá y de lo que deberían hacer allá. Hubo algo que me llamó mucho la atención. Usted dijo que ellos no podían renunciar a lo que tenían allí en su patria. Entonces, esa palabra, irrenunciable, es una característica muy propia del rol del padre. Entonces, justamente fue un padre crítico positivo el que pudimos ver en ese segundo punto de la entrevista. Padre crítico positivo porque invitaba a estas personas a ir a luchar, a enfrentar las cosas. Entonces, es el deber moral, como usted lo acaba de decir. La tercera pregunta se refería entonces a una situación histórica en donde también Colombia tuvo que valerse de Venezuela para salir adelante. Entonces, tal vez reconociendo esos errores de nuestro país, esos errores de Colombia y esas situaciones críticas del pasado, sirvieron para que usted contestara un rol como adulto. ¿Por qué? Bueno, ya se analizaron los hechos desde una perspectiva mucho más amplia, se analizaron las partes, tanto en este caso entonces los venezolanos, los colombianos, los ciudadanos, los gobiernos. Esto permite entonces clarificar los diferentes puntos de vista y las perspectivas, lo que permite al adulto equilibrar entonces las cargas frente a lo que debería ser cada uno, lo que puede estar pasando, lo que se puede estar sintiendo cada parte del problema. Entonces ya hay un poco más de consenso, un poco más de equilibrio en esta conversación. En un segundo momento, y a partir de estas preguntas, comenzamos entonces un poco un diálogo, y en este diálogo pudimos encontrar en el análisis algunas transacciones que utilizamos. Por ejemplo, a partir de la primera pregunta yo me puse un poco de parte de él, de parte de la víctima, de entender lo que estamos sufriendo como desempleados, como personas que necesitamos también salir adelante. ¿Qué transacción pudo usted notar ahí y que analizamos en la revisión del video? Ya entonces se puede notar una transacción niño-niño que permite entonces generar una empatía y un rapport adecuado para continuar con el diálogo fluido de la conversación. Entonces fue muy curioso porque estuvimos hablando de niño a niño, incluso tuvimos que hacer edición porque nos quedamos tal vez un poco más de tiempo con esos argumentos. Entonces fue una transacción directa, como nos han enseñado en clase. Complementaria, niño a niño, directa. En un segundo momento, yo quise, a partir de otro argumento, ponerme un poquito aparte de esa postura, y entonces empecé también como a criticar un poco, pero entonces hubo algo curioso. Yo traté de imitar la postura del compañero. El compañero estaba explicando algo con una mano un poco levantada y poco a poco yo trataba de seguirlo, pero lo seguía a la par que cambié mi argumento. No sé si el compañero notó que yo empecé a hablar un poco más desde el rol del padre, teniendo en cuenta esa segunda pregunta y lo segundo que usted me contestó, referente a que estas personas debieran ir a luchar por su patria. Entonces, ¿qué transacción pudimos ver allí? Bueno, ya entonces fue una transacción tomando un argumento mío desde el padre y él utilizó un argumento ya desde el padre crítico también de él. La actitud mía en ese momento, como se pudo ver en el video, fue entonces como de defensiva o como de sentimiento de ataque, ya que mi postura corporal entonces se inclinó un poco hacia atrás, porque estaba recibiendo un argumento que era mío, el cual iba a sentir que estaba contraponiéndome a lo que estaba siendo coherente en mi conversación. Y entonces tuve la necesidad de imitar esa postura, eso sí lo hice conscientemente para notar la reacción, y la reacción justamente fue elevar la conversación a otra transacción directa, padre-padre. Y después, como para no dejar la conversación con esa tonalidad un poco negativa, que podía ser tal vez despectiva para las personas migrantes, entonces hicimos un poco el cambio, y entonces hubo unos argumentos que fueron llevando la conversación al equilibrio del adulto. Fue un equilibrio que yo traté de emplear, aunque él estaba defendiendo su postura. Entonces tuvimos allí la primera transacción cruzada, puesto que yo pasé al rol de adulto con un argumento, pero él en algún momento siguió defendiendo su posición, siguió desde el padre. Entonces tenemos allí, compañero, una transacción cruzada, la primera que se dio en la entrevista. Pero poco a poco, y a partir de esos argumentos, pudimos entonces conciliar un poco más. Y nuevamente desde las posturas y desde el diálogo y algunas ideas para reconocer también un poco como
la situación nacional, equilibramos la transacción, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces ya desde una transacción más adulto, hemos podido entonces analizar diferentes puntos de vista y perspectivas, más desde los hechos, desde la lógica, más desde algo que pueda dar solución al dilema que estábamos llevando en la transacción elevada padre-padre. Entonces ya con los subtítulos que quedaron en el video, yo pienso que se puede clarificar un poco en qué momento preciso comenzó la transacción directa, la transacción cruzada, y también desde qué roles habló cada uno en ese momento. Esto nos permite entonces evidenciar cómo a partir de un abordaje cotidiano, un diálogo incluso que es muy propio contemporáneamente para nosotros, se puede abordar de muchas maneras, y estos roles que hemos ejercido acá en la conversación los podemos encontrar en la calle en cualquier momento, y cómo podemos ir llevando la conversación entonces, elevándola, bajándola y equilibrándola también, que de hecho es importante para mantener las conversaciones y sobre todo para darle argumentos a las personas que de cierta manera permanecen en posturas tan cerradas, ya sea desde el padre o ya sea desde el niño. Lo ideal entonces es llegar desde esas transacciones que de cierta manera se cierran hacia una postura emotiva o hacia una postura crítica, entonces llevarla y equilibrarla hacia una postura que nos puede dar sanar entonces las dificultades que se están dando en el diálogo. Muy bien, una muy buena conclusión. Agradecemos entonces a la profesora por toda su enseñanza. Un feliz día. Muchas gracias.